Franklin, buen día, un gusto tenerlo en La Razón Radio. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. Rubén, muy buenos días. Es un placer estar contigo y con el medio que tú diriges tan acertadamente. Gracias, Franklin. Un gusto tenerte en nuestro programa. ¿Qué consideraciones iniciales tiene Franklin respecto de las determinaciones de ayer, el auto constitucional del Tribunal Constitucional que ha ordenado el cese de funciones de los magistrados y también la orden de aprehensión emitida por un tribunal, por un juzgado en La Guardia, en Santa Cruz? Y hoy nos enteramos de que ya están siendo buscados los autoprorrogados. Bueno, si el presidente Arce hubiera continuado en el Ejecutivo, esto no hubiera sucedido. Tras el cambio de gobierno, lógicamente, los prorrogados ya no tienen ese apoyo político, ese apoyo del Ejecutivo, entonces ya vienen los actos de coerción en contra de ellos. No es bueno tener prorrogados. Eso es una mala señal de la democracia popular en Bolivia, pero tampoco es bueno tener vacíos o cargos acéfalos en estas altas investiduras. Por lo tanto, esto iba a llegar tarde o temprano, más cerca aún con el cambio de gobierno, donde lógicamente los prorrogados ya no tienen ese apoyo, reitero, de un órgano ejecutivo, pues a la larga tenían que irse. Y si se van, el problema va a continuar en Bolivia, porque no hay sala plena en el Tribunal Constitucional, no hay sala plena y los problemas de fondo de que se quiera consultar al Tribunal Constitucional, bueno, van a ser tal vez tratados, pero sin el consenso que se requiere en una sala plena. Por lo tanto, el problema va a pasar ahora al órgano electoral, al Tribunal Electoral, donde se les va a decir, bueno, ya se han ido los prorrogados, ahora el problema está en ustedes. Ustedes no pueden decirnos que hay un tema económico, el presupuesto está ya ahí, no se ha utilizado, pues ahora pues agenden, díganos técnicamente cómo va a ser las elecciones judiciales en los departamentos que no se ha llevado a cabo, ellos tienen que dar las respuestas, por una parte. Con referencia a los procesos que se han iniciado con los prorrogados, este ya es un problema del Ministerio Público, no conozco bien la denuncia, el delito, por los cuales se haya expedido mandamiento de aprehensión. Desde ya ellos seguramente van a asumir su defensa y ya ese es un problema ya personal, ya no es un problema institucional, ya, por más que uno de ellos diga yo sigo siendo presidente, no, eso ya es un tema personal y seguramente en los próximos días se va a conocer una acción de libertad de parte de ellos o tal vez si es que se ejecuta una aprehensión, nos tendrán que justificar por qué el de la aprehensión, porque una aprehensión no se la da así por así. Así es. La aprehensión tiene que estar respaldada con una resolución bien fundamentada del por qué la autoridad está expidiendo ese mandamiento de aprehensión. Son temas que van a pasar con el tiempo, pero lo que al boliviano le interesa en este momento es que el tribunal, reitero, el tribunal electoral nos diga cuándo va a haber elecciones. Si va a ser junto con las subnacionales, si va a ser aparte, si es permitido, qué respaldo jurídico se tiene, qué logística, cómo va el tema administrativo. Entonces el problema va a ir ahora al Tribunal Electoral. Ahora, Franklin, usted toca muy bien este tema de la orden de aprehensión. En muchos actos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, decía que ha cambiado la justicia, hemos recuperado la independencia de la justicia y nosotros percibimos de que la independencia es de otros actores políticos. A diferencia del anterior periodo del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, ahora hay otros actores políticos y consiguientemente hay otra reconfiguración política. Es a la que, es una hipótesis, se someten las autoridades judiciales. ¿Cómo se entiende que haya orden de aprehensión y en este momento la policía ya está buscando a estos magistrados, exmagistrados, si es que vale el término, para detenerlos? La orden de aprehensión es el último recurso en caso de que el acusado no
atienda a las convocatorias, las citaciones a declaraciones. Usted conoce muy bien de esto, nos puede explicar cómo se gestiona la orden de aprehensión después de un debido proceso. Aparentemente, estas ex autoridades no tienen debido proceso, lo que se ha cuestionado tanto del anterior periodo judicial. En primer lugar, cuando un particular o un funcionario público nos dice que ahora hay independencia del órgano judicial, para mí es una hipocresía. Claro que sí. Mientras el sistema estructural siga siendo a través de elecciones o vía legislativa y vía política, la independencia no existe. Lo que vamos a ver ahora es que otro grupo político ha tomado el control del órgano judicial y quiere tomar el control del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí vienen ustedes, tú bien lo dices, hay una aprehensión sin el debido proceso. Esa es la clara muestra de que no estamos frente a una independencia y no se está respetando el debido proceso. Por más que los magistrados hayan actuado en contra de los intereses políticos de los que ahora están en gobierno, están gobernando, merecen pues ser citados legalmente para asumir su defensa. No que se expida directamente un mandamiento de aprehensión, que estén buscados, eso solamente se da en regímenes de facto. Entonces yo quisiera revisar ese mandamiento de aprehensión, de dónde nace, por qué se ha dado, quién ha emitido y por qué no se les ha dado la oportunidad a que ellos puedan decir su verdad dentro de un debido proceso. El mandamiento de aprehensión se da cuando la primera citación no ha sido cumplida, o el que es citado no ha acudido, o está evadiendo la justicia. Entonces, el fiscal es que es el único que puede pedirle al juez cautelar: señor juez cautelar, estoy presentando una resolución fundamentada de aprehensión. El juez cautelar le ejerce el control. Entonces, sí se puede ejecutar un mandamiento. Pero hoy vemos de que cualquiera dice: no, los prorrogados van a ser sancionados. Los prorrogados han actuado mal, muy bien. ¿Se han prorrogado? Sí, se han prorrogado, pero ellos se han basado en una teoría del derecho administrativo que dice que estos altos cargos no pueden ser abandonados para no dejar en inseguridad jurídica hasta que no venga el titular. Y eso estaba siendo respaldado por el gobierno de Arce. Ahora viene el otro gobierno, dice: no les vamos a respaldar, no los reconocen, señores. Entonces vienen los intereses sectarios y dicen: no, vamos a presionar para que haya un mandamiento contra estos ciudadanos. Bueno, así está funcionando la justicia. Yo creo que, reitero, cuando dicen que la justicia ahora es independiente, es una hipocresía. No es independiente hasta que no haya una reforma parcial de la Constitución en cuanto a elección de los altos cargos de la magistratura. Ahora, haciendo un parangón, permíteme, Franklin, para liberar a Yanine Áñez de toda culpa, porque ha habido ruptura constitucional en 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ha arguido un término, no sé si existe en la economía jurídica: necesidad constitucional. Ese es el término que ha arguido el Tribunal Supremo de Justicia para liberar de culpa, porque no se podía dejar vacío de poder, dice. Por eso es que Yanine Áñez, por necesidad constitucional, asumió la presidencia. Ahora se podría arguir lo mismo en el caso del Tribunal Constitucional. Como usted dice, no había que dejar vacía la continuidad del trabajo del Tribunal Constitucional, por tanto, ameritaba que se queden, ¿no? Más allá de los cuestionamientos a las decisiones que hubieran adoptado en su momento, más allá de los argumentos que hubieran emitido para justificarse. Es un juego de términos, es un juego de interpretaciones jurídicas para hacer valer lo que en su momento les corresponde, más allá de la real dimensión que tiene la actuación judicial, Franklin. Bueno, ese término necesidad constitucional no existe. Claro. Para empezar, no existe. En materia penal, ¿qué existe? Para una eximente de responsabilidad penal son causas de justificación. Eso se da en materia penal, y Yanine Áñez estaba en un proceso penal, pero se crea una teoría, necesidad constitucional. O sea, yo no encuentro un respaldo doctrinario para aquello.
Y con eso, bueno, se dice, vamos a liberar a todos. Murillo también tendría que ser liberado, pero no, eso no puede ser porque él ha sido deportado de Estados Unidos, pescado con las manos en la masa prácticamente, con dinero de los bolivianos. Eh, Imagínense a Murillo, aplíquenle la necesidad constitucional. Es inviable. Con referencia al gobierno de Yanine Áñez, necesidad constitucional. O sea, ¿cuál es el basamento histórico? ¿Cuál es el basamento jurídico procesal que voltea esa necesidad constitucional? Yo lo veo como una eximente de responsabilidad que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, yo creo que si hay esa jurisprudencia, necesitamos pues que alguien tenga la valentía de plantear un recurso de control constitucional a Sucre. Pero si no hay sala plena, ¿cómo vamos a resolver aquello? Tal Claro. vez por estas cosas necesitaban sacar a los prorrogados para que no les cuestionen nada y tal vez ahora viene la labor de decir, bueno, ahora necesitamos amiguitos que entren al Tribunal Constitucional para que no nos digan nada, nos dejen trabajar como queremos y no nos estén cuestionando nada. O sea, ¿de qué independencia estamos hablando si nos estamos inventando teorías y nadie nos dice nada? Claro. Han volteado al Ministerio de Justicia, claro, porque trabajó mal antes la gestión de los anteriores ministros, es cierto, hubo más servicio político que servicio de justicia, ahora lo han eliminado a un viceministerio, el viceministerio pues no tiene la misma jerarquía frente a un supremo. ¿Qué Claro. control social le va a ejercer un viceministro al, a un ministro de la Suprema? No hay misma jerarquía. Entonces, se está volviendo una independencia, pero un monopolio del poder de la justicia, donde nadie va a poder decir nada. Tampoco es bueno aquello. Y de ahí que surgen pues teorías que no sé de dónde sacan, que nadie va a poder decir nada. Entonces, ¿qué control social podemos ejercer frente a estas posibles arbitrariedades que se están empezando a dar? No hay Ahora, control social. ahora Franklin, lo mismo tal vez podría arguir, pues Gonzalo Hurtado o Iván Espada. Por necesidad constitucional, nosotros hemos prorrogado nuestro mandato. Y hay jurisprudencia, Eh, más allá de que esta jurisprudencia no esté sustentada jurídicamente, no esté sustentada teóricamente en relación al derecho y otros argumentos más. a ver, pregúntenle a un estudiante de la carrera de Derecho de cualquier universidad que esté atravesando la materia de Derecho Administrativo. Encargos de funcionarios públicos, de altos cargos. El derecho administrativo señala que uno no puede abandonar su escritorio, sus funciones, hasta que no llegue el otro. No puede. Eso dice el derecho administrativo. Y de eso se agarraron los prorrogados. Y decían, no, tiene que venir el otro y yo le voy a entregar el escritorio al que venga porque no puede parar esta función. Y eso tiene un respaldo del derecho administrativo. Lógicamente tiene, ¿no? Entonces, hay respuestas en ciertos casos en las que uno puede basarse. Pero cuando no hay, uno se inventa una teoría, eso es peligroso. Eso es peligroso porque cualquiera va a matar y va a presentar causas de justificación inventadas y bueno, estamos creando inseguridad jurídica, mala jurisprudencia. Imagínate los prorrogados que más allá del derecho administrativo digan por necesidad nos hemos quedado, porque habían fallos que no podían, tenían que ser revisados y resueltos. Y los fallos que da el Tribunal Constitucional pues crean, son vinculantes y de cumplimiento obligatorio y esa es una necesidad constitucional y bueno, por necesidad constitucional entonces puede haber dictaduras. ¿Se puede Por justificar? necesidad constitucional podemos volver los golpes de Estado militares en golpes políticos. Por necesidad constitucional podemos torcer la Constitución y decir, no, esto ha sido una necesidad. A ver, yo te voy a poner otra teoría. Cuando se dice que nadie puede ser reelegido más de 2 veces. En Estados Unidos se presentó este problema con Franklin Delano Roosevelt. Él violó su propia constitución porque dijo, el pueblo me necesita.
Él puso fin a la guerra, bueno, puso fin a las delincuencias italianas. ¿Te acuerdas de Al Capone? Claro. Creó las Naciones Unidas, estabilizó la crisis económica en Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Bueno, y se crea una teoría, la teoría del hombre necesario. Y él decía, pero el hombre necesario está respaldado por el pueblo y puede decir y pisotea la Constitución porque viene la teoría del hombre necesario. Y Evo Morales un poco aplicó aquello, decía, yo soy necesario en el país, yo he resuelto la economía, he dado solución al problema económico, he aplicado, he devuelto sus derechos a los pueblos indígenas, soy necesario y debo prorrogarme en el mandato. Entonces manipuló el Tribunal Constitucional, ahí agarraron teorías alemanas para su prórroga. Entonces, ve, esto siempre ha existido. Y ahora nos dicen prórroga y necesidad constitucional. Uno Claro. prórroga en el mandato, ahora viene otra teoría, la necesidad constitucional. Entonces, bueno, son teorías que hay que debatirlas, que hay que encajarlas dentro del mundo de la doctrina del derecho constitucional y de los derechos humanos, ¿no? Así Entonces, es. ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir que en cualquier momento se cometa un acto arbitrario y nos vengan con teorías que, bueno, nadie las conoce y hay que debatirlas? Franklin, para no hablar de memoria respecto de este concepto que lo he parafraseado, el Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de absolución de Yanine Áñez, ha dicho, argumentó que Áñez no actuó, esto entre comillas, no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad constitucional del Estado boliviano. Aquí le pregunto, usted con la experiencia que tiene y también con su trabajo permanente de la revisión constitucional, ¿hay en la economía jurídica del país este término o algún término cercano para justificar una medida con la que sustentó la absolución de Yanine Áñez el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué le pregunto esto? Porque quizás pueda valer para los mismos autoprorrogados este argumento. Claro, y va a valer, porque lo que ya, eso ya es jurisprudencia. Yo llamaría jurisprudencia negativa. Entonces, va a servir de teoría. ¿En qué se basan? En materia penal hay el estado de necesidad. Un ejemplo clásico que Benjamín Miguel Hart siempre enseñaba en las aulas. Si yo estoy perseguido, me quieren matar, estoy huyendo y me veo en la necesidad de invadir un domicilio, treparme la pared, entrarme al domicilio ajeno, ¿lo estoy haciendo por estado de necesidad? Por supuesto que sí, porque estoy salvaguardando mi vida, porque me quieren matar, yo me veo en la necesidad de allanar un domicilio, ingresar para poder salvar mi vida. Ese es un estado de necesidad, pero para eso hay que aplicar teorías de la imputación objetiva. Para poder decir estado de necesidad constitucional, yo tengo que manejar muy bien la imputación objetiva, las circunstancias, el hecho, quiénes manejaban el poder, quiénes manejaban el rompimiento constitucional, qué posición tenía Evo Morales, qué posición tenían los que dirigían, por decir, aquellos que querían la cabeza de Evo Morales, y qué decía el procedimiento en ese momento para que Áñez pueda subir. Primero que tenía que ver las denuncias de Evo Morales, que nunca llegó al legislativo. Nunca se concentró el legislativo en la mayoría que se necesitaba, por lo tanto se impidió de que muchos parlamentarios lleguen a sus curules. Es decir, hubo de un lado y del otro lado actos totalmente arbitrarios. Y lógicamente alguien tuvo que ordenar que Yanine Áñez venga. Y un poco más la sacaron pues de su dormitorio, Yanine Áñez, de su casa, en el Beni, la trajeron, tal vez ni le explicaron bien las consecuencias, pero la trajeron y le dijeron, tú vas a hacer esto. Y lógicamente la que fue procesada, sin que los hayan agarrado los autores intelectuales, la que fue procesada es Yanine Áñez.
Claro. Entonces ella la cautelaron, estuvo en la cárcel, bueno, y ahora que cambia el perfil político, Eso. dicen, no, ella ha estado injustamente detenida y bueno, hay una dispensación de estado de necesidad. Ella tuvo que asumir el gobierno porque de lo contrario, yo me imagino así, acá iba a haber muertos, iba a haber crisis económica y esa es la justificación que se está dando. Eso se presta de la teoría del derecho penal, seguramente, el estado de necesidad y le incorporan constitucional. Le incorporan aquello porque según ellos se ha preservado el estado constitucional y se ha continuado, ¿no? Y ahí viene la pandemia encima, ¿no? El COVID-19, bueno, son circunstancias que hemos vivido todos el 2019, el 2020, hemos vivido problemas que no le deseamos a otro país, Claro. ¿no? Una crisis total políticamente y estamos viviendo las consecuencias de todo aquello. Ahora, Lo que estamos viviendo ahora y vamos a seguir viviendo en este gobierno son las consecuencias de ese pasado, ¿no? Porque ya estamos viendo enfrentamientos entre el presidente, el vicepresidente, actos que bochornosos en el Ejecutivo, promesas que no se están cumpliendo, va a venir un paquetazo, el tema del gasolinazo, ¿qué va a pasar? La subvención se va a dar al transporte al transporte, a los transportistas les van a seguir subvencionando, los particulares están abandonados, vamos a tener que seguir pagando un alto costo por la gasolina, ¿qué va a pasar? Tenemos problemas con la policía, cambio, hay que cambiar esa mentalidad, el policía va a decir por estado de necesidad he tenido que hacer esto, el otro, todo va a ser estado de necesidad ahora, o sea, todos van a buscar su justificación, por estar pobre he tenido que matar y asaltar, porque no tenía que llevar de comer a mi familia. Y ahora el órgano judicial entra en vacaciones como si los delitos pararan por fiestas de fin de año. Aquí los que hacen retardación se dan el lujo de salir en vacación judicial, imagínate, un mes. ¿Dónde se ha dado? ¿En qué país se ha dado eso? Como si los delitos pararan. Y los juzgados de turno que colapsan no te atienden, porque las horas no les alcanza. O sea, yo no entiendo hasta cuándo vamos a permitir que la justicia sea corrupta y tenga este tipo de comodidades como una vacación judicial colectiva. Es una barbaridad. Por necesidad, porque están muy cansados. ¿Cansados de qué? por necesidad de Pues descanso. todo va a ser estado de necesidad. Todo va a ser estado de necesidad. Ahora sí, no quisiéramos tener más tiempo con Franklin para hablar de muchos temas, si bien, digamos, lo hemos invitado para hablar del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia es una medida de las primeras del gobierno de Rodrigo Paz, sin reparar los daños que implica cerrar esta oficina importante del Estado. Franklin, abogado, jurista, seguramente tiene la capacidad de dimensionar esta decisión del gobierno. Ha hecho ya una consideración previa, se ha golpeado la cabeza, ha hecho en qué líos nos hemos metido en su momento de intimidad, Franklin. A ver, el gobierno, el problema ha sido así, ¿no? Entre Lara y el Rodrigo Paz. El tema de la cooptación de poder en el Ejecutivo es terrible entre el presidente y el vicepresidente. Lara dice se están repartiendo el poder entre Doria Medina. Doria Medina parece que hubiera sido el vicepresidente, que hubiera salido segundo, y se están repartiendo los ministerios, 21 viceministerios para Doria Medina, algo así he escuchado. Bueno, resulta que todo es por toma de poder. Y lógicamente el Ministerio de Justicia estaba en la mira porque se detectó de que el Ministerio de Justicia tenía mucha injerencia en fallos y en los cargos en el órgano judicial. Muchos cargos. O sea, si tú preguntas y analizas de cómo el señor es juez, de cómo el señor es fiscal, siempre el dedo del ministro de Justicia. Eso es lo que han dicho. Y eso se tiene que investigar.
Pero ellos con ese chip negativo han eliminado el Ministerio de Justicia. Pero si tú te pones el verdadero chip de lo que significa un Ministerio de Justicia, te vas a dar cuenta de que sí es necesario que no tengamos viceministerio, tengamos Ministerio de Justicia. Tal vez con otro nombre, tal vez con el mismo nombre que le han dado al viceministro, Ministerio de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción. O lo que era antes Lupe Cajías, ¿no? La Sarina Anticorrupción. El Ministerio de Justicia tiene otra mentalidad en su naturaleza jurídica. Si yo elimino eso, no han pensado, por ejemplo, los abogados, los detenidos que no tienen dinero, los han dejado sin abogados, aunque ayer un fallo escuchado de un juez que ellos siguen funcionando, los abogados que han sido designados por el Estado, ellos continúan, pero yo hasta qué punto pueden ellos trabajar si no tienen un respaldo de una cartera de Estado. Las políticas públicas de régimen penitenciario. ¿Cómo va a coordinar el órgano ejecutivo con el Ministerio de Gobierno, con la policía, si no es a través de un Ministerio de Justicia? Las políticas públicas de un Ministerio de Justicia son totalmente distintas. Si se van a dar cuenta ustedes, una vez que desaparece el Ministerio de Justicia, el órgano judicial se vuelve de unos cuantos un monopolio. Y ahí vas a ver de que, ahora, claro, dicen, no hay Ministerio de Justicia que nos controle, vamos a perseguir a los prorrogados. ¿Quién nos va a controlar a ellos? Se habla de logias cruceñas en vías de toma del poder del órgano judicial, porque dijeron hay que aplastar a los coles. Es lo que se habla en Santa Cruz. Eso dicen. O sea, el Ministerio de Justicia, si le damos una política de Estado bien diseñada, es necesario. Pero como viceministerio que dependa de la presidencia, no. No. Necesitamos alguien fuerte que le ponga el contrapeso al órgano judicial para evitar corrupción, para evitar de que hagan lo que les dé la gana con los fallos, que alguien le diga desde el Ejecutivo, te estamos controlando, el Legislativo también te está controlando, nosotros también, por favor, ustedes están tildados de corrupción, manejen bien los fallos, porque acá la gente se va a venir a quejar. El Ministerio de Justicia tiene que trabajar de la mano con el defensor del pueblo. Un defensor del pueblo que es de escritorio, que lanza sus ataques hasta por ahí, y ahí se queda porque después nadie le hace caso. Nadie le hace caso al defensor del pueblo. Y peor si no va a tener un respaldo de un ministro de Justicia. Entonces, ¿de qué sirve tener defensor del pueblo si no hay Ministerio de Justicia? ¿Qué justicia hace el defensor del pueblo? Ninguna. ¿Qué defiende? Nada. Solo protesta, habla, manda sus emisarios, hasta ahí llega todo. Cuando uno va y se queja, le dicen traiga su queja por escrito y hasta ahí nomás le ayudan y después lo dejan. Vean, entonces el Ministerio de Justicia yo creo que debería ser trabajado, ya que lo han eliminado, debería trabajarse a la brevedad posible en tal vez restaurar con una nueva ingeniería este cargo, para que sea el contrapeso al órgano judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría y a todos donde haya vicios de corrupción. Entonces, si no va a haber esto, un viceministro, ¿qué va a hacer? Nada, prácticamente, porque un Supremo tiene más peso, un tribuno tiene más peso, pero vean ustedes qué va a pasar ahora con las políticas criminales. Política criminal, temas de violación. La 348 que está siendo tan criticado hoy en día porque sirve para extorsionar a la gente. No porque esté mal la 348, sino porque los operadores de justicia se aprovechan de esta ley en muchos casos. Entonces, ¿qué va a pasar con los grupos vulnerables? Gente de la tercera edad, los niños, la gente pobre, el racismo, la discriminación, donde se iban a quejar. El Ministerio de Justicia le daba un abogado, no tenía recursos, pero ahora ¿quién le va a dar?
cómo va a trabajar un viceministerio. El trabajo es muy grande para un cargo tan pequeño como es el viceministro. Franklin, para terminar, por favor, quisiera que nos ayude a hacer consideraciones respecto de cómo tendría que funcionar el Tribunal Constitucional de aquí en adelante, más allá de los reparos que existe respecto del número de magistrados, 4 en total. Una vez aquí nos dijo Silvia Salame, suele decir siempre, ex magistrada del Tribunal Constitucional, que yo funcioné solita. Claro, para temas administrativos quizás sirva, no sé, que una sola persona pueda regir el Tribunal Constitucional, pero ¿es posible que el Tribunal Constitucional pueda funcionar con solamente 4 magistrados? A ver, no, imposible. La comisión de admisión podrá trabajar, pero ¿cuántas horas va a trabajar pues un tribuno? Tiene que dormir, porque si no va a dormir y va a dedicarse como la doctora Salame, su mente no va a funcionar bien, entonces su psiquis no trabaja al 100%. Entonces los razonamientos que vaya a dar el tribuno van a ser endebles, débiles. Nos van a sacar fallos dormidos. Por lo tanto, 4 tribunos no va a abastecer para la cantidad enorme que tiene un tribuno en su escritorio. Un tribuno, ¿cuántos letrados tiene? A ver, yo veo que cada tribuno puede tener 2 letrados. ¿Los letrados qué hacen? Los letrados son la mano derecha del tribuno, ellos se basan en el fallo. Ellos le explican de qué se trata el tema, que ha llegado en consulta un amparo, por ejemplo, le dicen, este es el fallo, esta sala se ha equivocado en esto, no ha fundamentado bien, no ha motivado, hay que revocar este fallo. Le hacen el proyecto. Claro. Otro letrado le presenta, a ver, ¿en qué tiempo el letrado revisa un amparo? ¿Ustedes creen que va a revisar en un día? No. En la noche van a revisar el fallo con el titular, con el tribuno. No. Es imposible humanamente que 4 tribunos, o así estén todos completos, no han abastecido para atender la cantidad de demandas que llega al Tribunal Constitucional por acciones de defensa, acciones de libertad, amparos y otros, acciones populares, acciones privativas. Imagínense ustedes, no va a abastecer las 8 horas de trabajo. Otros dirán, pero yo trabajo 15 horas. Igual, no le alcanza el tiempo. Eso hay que reformar. ¿Es suficiente la cantidad de tribunos que tenemos? No, porque Bolivia lamentablemente es un país muy pleitómano. Sí. Es muy pleitómano. A todo es proceso penal. Todo. Y el peor enemigo de la Constitución es el derecho penal y el derecho administrativo. Porque todos los fallos terminan en un amparo y los fallos son volteados, que no han razonado bien. Pero imagínate un amparo que va en consulta a Sucre, dura 6 meses a 8 meses. Hasta eso los litigantes ya se han muerto, ya han transado entre ellos. O sea, ¿de qué sirve esa justicia que tarda tanto? Entonces, y cada día que pasa, los delitos van acrecentándose por violencia, van acrecentándose. Y ahora con la vacación judicial peor va a ser. Entonces, no abastece, los 4 no van a abastecer, es humanamente imposible. Por eso seguramente al Tribunal Electoral le van a ir a presionar a partir de aquí a 10 días, le van a decir, ya pues, ¿cuándo? ¿Cuándo va a llamar a elecciones? Necesitamos. Los 4 no se van a abastecer y los 4 van a tener que decir, físicamente ya no doy, estoy anémico, estoy más canoso, fíjense, ya no puedo hacer nada, por favor necesitamos ayuda. Yo no creo que un capo de ahí que nos diga, no, podemos nomás nosotros trabajar, que se vayan los prorrogados, otra cosa es con charango, otra cosa es estar en la cancha. Si acá nomás en las salas constitucionales para un amparo hay que esperar. Ya ves, te observan tonteras,
contar de ganar tiempo. Tonteras te observan y uno tiene que repetir en 3 días su amparo o cumplir las observaciones, que ya están hechas bien. Entonces te señalan a la audiencia de aquí a un tiempo. Ya la justicia ya no es pronta y oportuna. No ves las audiencias cautelares o de incidentales en proceso penal. Te citan a las 9, tu audiencia está dando a las 4 de la tarde. O como los matrimonios en Santo Domingo, a la misma hora dan 6 matrimonios, 7 matrimonios, el sacerdote está ahí bendiciendo al mismo tiempo. A la misma hora citan a tantas audiencias. Esas cosas cansan, esas cosas hay que cambiar. Entonces, 4 tribunos para atender de todo el país la cantidad de revisiones de acciones de amparo y otros que tienen que hacer, no les va a abastecer el tiempo. Aún así estén completos, no les ha abastecido. Ya les reitero, muchos litigantes han muerto, han decidido transar, se han cansado, se han rendido, han desistido. ¿Por qué? Porque la justicia es, lamentablemente, en Bolivia una hipocresía. En Bolivia no hay justicia. Y un punto más, tan compleja queda la situación del Tribunal Constitucional con un número de magistrados totalmente mermado. Para la elección se va a tener que hacer una ley especial porque van a tener que trabajar los 6 años constitucionales, los elegidos, los complementarios. Y esos 6 años se van a cruzar con los que ahora ya están casi un año en la gestión del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se resolverá eso? El menudo problema en que nos hemos metido los bolivianos a raíz de la prórroga de mandato de los magistrados. No solamente una situación atribuible a ellos, sino también a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en su momento no ha podido resolver la convocatoria a elecciones judiciales con todas las medidas de seguridad. Obviamente han habido recursos presentados por unos ciudadanos, palos blancos decía. Había incluso un diputado de Creemos que ha presentado un documento con el que todo se ha desordenado. Va a ser un problema, ¿no, Franklin? Claro, la mesa ya es coja, desde ya. La mesa es coja. Y lamentablemente, hasta este momento, como tú dices, va a haber un desfase temporal de un año entre los que ya están y los que van a venir. Termina la gestión, no vamos a aceptar prorrogados, ¿no es cierto? Estos 4 que están se van a ir en 6 años. Los que van a ser elegidos van a quedar igual, con cargos de compañeros acéfalos. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber una ley que nivele aquello, y es algo medio difícil, porque una cosa es los plazos comunes que vivimos y otra cosa es los plazos constitucionales que tenemos en nuestro texto constitucional. Te dice el tiempo que debes durar y no hay más prórroga, tienes que irte a tu casa. Ve, el grueso problema que nos han dejado los anteriores diputados, sobre todo diputados, nos han dejado en un grueso problema, y necesariamente lo que tenemos que hacer nosotros es buscar que este nuevo legislativo nos solucione el conflicto. Nos solucione, bueno, yo tengo esperanzas en que alguien diga, yo tengo la solución, y si es buena hay que respaldarla, ¿no? Muy bien, Franklin, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de atender nuestro llamado y obviamente las explicaciones que nos hace respecto del funcionamiento, / no funcionamiento del Tribunal Constitucional en adelante. Un abrazo a la distancia. Rubén, es un placer haber conversado contigo y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad le decimos a Franklin Gutiérrez.